Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas esta mañana a este evento de lanzamiento en Colombia del Access to Markets. Mi nombre es Diana Samper, soy la experta para Colombia del proyecto Diplomacia Pública de la Unión Europea y hoy seré su maestra de ceremonias, acompañándolos en este evento que esperamos que sea muy productivo para cada uno de ustedes. Tenemos ya conectadas más de 45 personas. Los invitamos a distribuir, a promocionar este evento con sus empresarios, colegas, con sus amigos interesados en el mercado de la Unión Europea. Por la página de ProColombia, por streaming, nos pueden seguir. Y hablando de ProColombia y la Unión Europea, hoy les damos una cordial bienvenida a este lanzamiento. Esta herramienta virtual, herramienta gratuita, solo hay que tener internet, herramienta que además está en español, de muy fácil utilización para todos los empresarios, desarrollada por la Unión Europea para asistirlos a cada uno de ustedes en su proceso de exportación al mercado de la Unión Europea. Un mercado que, como saben, tiene más de 500 millones de consumidores y que hoy conoceremos sus características, sus detalles para que ustedes miren esta oportunidad. Para dar inicio, los invito a ver este video sobre el acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea. Un acuerdo que lleva ya más de 7 años de implementación y en donde el uso de esta herramienta Access to Markets se vuelve vital para que ustedes puedan conocer con mayor detalle los requisitos, los reglamentos que deben tener sus productos para llegar al mercado europeo y de forma que podamos dar un mayor aprovechamiento a este marco comercial que tenemos, en donde en 7 años ya hemos tenido grandes beneficios por ambas partes, tanto Colombia como la Unión Europea, como lo vamos a ver más adelante. Entonces los invito a ver este video sobre el acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea. La Unión Europea es una asociación económica y política compuesta por 27 Estados miembros, representando el mercado más grande del mundo con más de 500 millones de consumidores. Pero, ¿qué es el mercado único de la Unión Europea? Pues bien, es la libre circulación de bienes y servicios como si se tratara de un solo país. En Colombia, este beneficio es posible gracias a un acuerdo que se firmó en el 2013, el cual fomenta la facilitación del comercio, la inversión, la apertura de los mercados de la contratación pública, la protección de los derechos de propiedad intelectual y el desarrollo sostenible. Y es así como en los primeros 6 años de implementación del acuerdo comercial, la Unión Europea se convierte en el tercer socio comercial más grande que tiene Colombia y el primer inversor en Colombia, contribuyendo a la generación de empleos y de beneficios también para el sector privado colombiano. Por ejemplo, las exportaciones de productos agrícolas han aumentado en un 45%. En 2019, la Unión Europea fue el mayor comprador de café a nivel mundial y las exportaciones de otros productos han aumentado significativamente, como el aguacate y las frutas tropicales. Adicionalmente, el acuerdo comercial contempla la protección de indicaciones geográficas. Esto significa que, por ejemplo, el café de Colombia o el clavel de Colombia solamente se pueden vender en Europa bajo este nombre. También ha facilitado el intercambio de bienes y servicios entre Colombia y la Unión Europea y aprovechar sus beneficios es más sencillo de lo que parece. Si usted desea exportar a la Unión Europea o importar productos desde alguno de los 27 Estados miembros, puede acceder de modo gratuito a la herramienta online Trade Helpdesk, en donde encontrará información clara y actualizada respecto a los procedimientos de importación y exportación que rigen en el marco de este acuerdo. También puede seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. En la descripción de este video encontrarás los enlaces a las páginas mencionadas anteriormente. Seguramente habrán notado que al final del video se menciona el Trade Help Desk. Este era el nombre anterior de esta herramienta que estamos lanzando hoy en día,
herramienta que se ha venido modernizando, que se ha venido actualizando a las necesidades de los exportadores y de los importadores para facilitar todo el comercio en un solo portal. Esta herramienta que ofrece la Unión Europea para ustedes. A continuación, le doy la palabra a la vicepresidenta de Exportaciones, Juliana Villegas, de ProColombia, quien nos dará unas palabras de apertura. Juliana, bienvenida y gracias por hacer este evento posible. Querida Diana, muy buenos días. Mil gracias a ustedes por este trabajo en equipo de verdad y tan articulado y coordinado. Yo quiero empezar por saludar a Pablo Neira, consejero comercial de la Unión Europea en Colombia, a Karina Batz, oficial de comercio de la delegación de la Unión Europea, y por supuesto a usted, Diana, un saludo muy especial. Diana, nuestra compañera de la casa, que es la experta para Colombia del proyecto Diplomacia Pública de la Unión Europea en América Latina. Gracias a todos los que se conectan a esta hora con nosotros. Muy buenos días, de verdad, de corazón. Gracias por unirse a esta importante conversación que tendremos hoy. Estamos muy felices de hacer parte de este importante lanzamiento en Colombia del Access to Markets, una herramienta que sin lugar a duda facilitará el camino exportador de los empresarios hacia este mercado tan importante para las cadenas no mineroenergéticas de exportación de nuestro país. Yo quisiera destacar aquí, Diana, y todos los asistentes, que este tipo de herramientas ayuda sin duda a los exportadores del país para que no den pasos en falso y puedan avanzar de manera más acertada en su búsqueda por conquistar a los consumidores europeos. Desde ProColombia hemos tenido la fortuna de poder participar en la elaboración y en la puesta en marcha de este tipo de plataformas y vemos que cobran una gran relevancia en los planes de los empresarios nacionales, por lo que esa valiosa información hace que sus primeros pasos internacionales tengan mucha más fuerza. Esperamos que esto sirva para que nuestras exportaciones no mineroenergéticas hacia la Unión Europea sigan por buen camino. Es así como entre enero y octubre de este año, esas exportaciones a este bloque llegaron a los 1.729 millones de dólares con un aumento de 1.6% y de 26.9 millones de dólares en valor frente al mismo periodo de 2019, si vemos las cifras que nos reporta el DANE. Agroalimentos y químicos y ciencias de la vida son los dos sectores más exportadores. Estos tuvieron aumentos de 3.8% y de 1% respectivamente. Del lado del agro, 12 de los 16 subsectores más exportadores a la Unión Europea tuvieron aumentos en sus ventas hacia este mercado. Este fue el caso de café verde, aceite de palma, frutas frescas, azúcar de caña, productos procesados del mar, frutas y hortalizas procesadas, entre otros. Con la Unión Europea también hemos podido desarrollar importantes proyectos de cooperación, como el que tuvimos para el sector lácteo y que cerramos hace poco, el cual fue fundamental para el desarrollo de esa industria y ya vemos grandes resultados. Entre enero y octubre de este año, las ventas internacionales del sector lácteo llegaron a 11 millones de dólares, con un crecimiento del 45.2% y de 3.4 millones de dólares en valor. De igual forma, el balance del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea es positivo. Desde la firma del tratado en agosto de 2013 hasta la fecha, se exportaron 588 productos nuevos y 1.282 nuevas empresas vendieron productos no mineroenergéticos a ese destino. Asimismo, antes de la entrada en vigor de este tratado se exportaban 2.771 productos únicos. Después de entrar en vigor y a diciembre de 2019 se han exportado 3.115 productos únicos, lo que implica un crecimiento del 12.4%. Igualmente, antes de la entrada en vigor del tratado, exportaban 3.474 empresas únicas. Después de entrar en vigor y a diciembre de 2019, han exportado 4.290 empresas únicas, lo que implica un crecimiento de más del 23%. Estos son resultados muy positivos, pero debemos seguir perseverando y hacer seguimiento para alcanzar mejores logros a futuro.
Yo quisiera agradecer muy especialmente a la Unión Europea por el trabajo que hemos venido desarrollando en conjunto. Queremos decirles que cuenten con ProColombia para seguir trabajando en pro de los empresarios de Colombia. Les deseo a todos un feliz resto de día y les agradezco de verdad al equipo de cooperación y convenios de ProColombia, a todo el equipo de exportaciones, a nuestras oficinas comerciales, sobre todo en la Unión Europea, pero esa gran representación que tiene la Unión Europea en Colombia, por apoyarnos, por creer en nuestros empresarios, sobre todo en aquellos pequeños y medianos, para que lleguen más allá de las fronteras y conquisten el mercado europeo. De verdad, muchas gracias y bienvenidos a todos y aprovechar al máximo esta herramienta Access to Markets. Vicepresidenta, muchas gracias por esas palabras, pero sobre todo por tantas cifras que hablan por sí solas, en donde Colombia y la Unión Europea tienen un gran potencial para seguir aprovechando este acuerdo comercial. Tercer socio comercial de Colombia, primer inversionista en Colombia, cifras que ahondaremos más adelante. Muchas gracias, vicepresidente. Entremos ahora en materia y para mí es un privilegio presentarles al nuevo consejero comercial de la Unión Europea en Colombia, el señor Pablo Neira, que acaba de llegar recientemente al país en septiembre y tendrá la misión de fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre ambas partes, pero además lograr una adecuada implementación del acuerdo. Querido Pablo, te damos la bienvenida no solo hoy a estar con nosotros en este evento, sino a Colombia también, este país maravilloso que te recibe con los brazos abiertos. Buenos días, Pablo Neira, y adelante. Tenemos además, para que conozcas, Pablo, ya casi 100 personas conectadas, interesadas en conocer más de Europa, del mercado y sobre todo de esta herramienta Access to Markets. Bienvenido. Hola, buenos días, Diana. Muchísimas gracias por la cálida bienvenida y por la introducción. Lo primero que decir es dar los buenos días a todos, daros a todos las gracias por estar aquí, a todos los que nos estáis viendo ahora mismo, ya más de 100 personas. En segundo lugar, también, por supuesto, dar las gracias a ProColombia. Juliana, muchas gracias a ti, pero también a todo tu equipo por la profesionalidad y el buen hacer en la organización de este evento, que sin duda es muy importante. Antes de empezar con la presentación, quería dar un poco respuesta a las indicaciones que ha hecho Juliana justo antes que yo, y ahí me gustaría resaltar dos ideas que son exactamente las mismas que ella ha puesto delante. Es la importancia de dar a las pymes información antes de emprender el camino a la exportación, que es un camino difícil. Eso no nos podemos engañar, que el camino a la exportación es un camino difícil y es un camino con el que al que hay que ir bien preparado. Y esa es precisamente la importancia de estas herramientas. Hay multitud de herramientas, la de la Unión Europea, pero luego hay otras también, evidentemente. Nosotros queremos aportar aquí nuestro granito de arena, mejorando eso, las posibilidades de exportación de las pequeñas y medianas empresas. Y la segunda idea que también quería recalcar es en cuanto a la implementación del acuerdo, y veremos eso un poco más adelante en la presentación que yo voy a hacer. Ahí también la idea de la diversificación de las exportaciones. Yo creo que eso es algo fundamental, que es muy importante, que estamos viendo cómo en estos 7 años las exportaciones de Colombia se han diversificado, y eso es un sentido en el que tenemos que seguir trabajando, sin duda. Antes también de empezar un poco con la presentación, pues bueno, yo me he presentado, Diana, muy bien. Pablo Neira, consejero comercial nuevo en Colombia, gran país, por cierto, el que me ha recibido muy bien. Pero luego también me gustaría un poco presentar lo que hacemos aquí en la sección comercial de la delegación de la UE, que estoy yo y está mi equipo, Karina y Sonia, que veréis después. También darles las gracias a ellas por la presentación que van a hacer. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Como bien decía Diana, nosotros lo que tenemos que ocuparnos es de gestionar las relaciones comerciales entre la UE en Colombia, y eso se traduce evidentemente en la implementación del acuerdo. Nosotros tenemos un acuerdo desde el año 2013, que es una maquinaria que hay que engrasar y en la que hay que trabajar constantemente. Y entonces, desde esta sección comercial somos los interlocutores, yo no diría principales, pero sí inmediatos del gobierno colombiano sobre esto. Evidentemente tenemos un equipo en Bruselas con el que trabajamos. Y luego también, esa es una parte importante de nuestro trabajo, pero también creo que es una parte muy importante ir un poco más allá y trabajar en ese tipo de eventos también, que es una manera de implementar el acuerdo, saliéndonos un poco de esa legalidad y esos comités y subcomités en los que trabajamos. Bueno, y simplemente con eso voy a dar paso a la presentación. Os voy a compartir ahora mismo la pantalla. Creo que ahí deberíais estar empezando a verla.
Se ve perfecto, Pablo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces aquí vamos a hacer una pequeña presentación sobre el Access to Markets, pero también un poco sobre lo que hablábamos antes de las relaciones comerciales entre la UE y Colombia. Espera, que ahora, por algún motivo, no pasa. Aquí tenemos. Bueno, aquí es un poco simplemente explicaros brevemente, tampoco nos vamos a entretener mucho en esto porque no es lo que tenemos hoy en la agenda, pero bueno, para que veáis un poco el acuerdo comercial, es un acuerdo comercial típico que entró en vigor en agosto del 2013 y que tiene una parte evidentemente de acceso de bienes, de la mejora del comercio de bienes entre la Unión Europea y Colombia. Y evidentemente ahí lo que estamos hablando sobre todo es de las reducciones arancelarias que se negociaron en su momento. Esto es evidentemente importante y fundamental para que los productos colombianos puedan ser competitivos en la Unión Europea y viceversa. Este es verdaderamente cuando se trata de competir en los mercados internacionales, esto puede tener mucha importancia. Y luego ahí tenemos otros capítulos que establece el acuerdo, la regla de origen, exactamente eso viene a decir qué productos se pueden beneficiar de estos beneficios arancelarios. Luego hay capítulos de obstáculos técnicos al comercio, de medidas sanitarias y fitosanitarias, de contratación pública para ver cómo las empresas pueden acceder a los mercados de contratación pública del socio comercial, fundamental también a día de hoy en nuestra relación con Colombia. Luego tenemos una parte de inversión y servicios para facilitar la inversión de las empresas europeas y colombianas en el mercado del socio. Se establecen unas normas de seguridad jurídica que den un poco de tranquilidad a los inversores. Se regula también el comercio transfronterizo de servicios, evidentemente, qué empresas pueden facilitar servicios en el mercado del socio y en qué condiciones. También se regulan los movimientos de capital. Luego tenemos otros temas transversales, como son las medidas de defensa comercial, que están hoy en día en boga, digamos, en las noticias, porque se aplican en este momento, por ejemplo, medidas restrictivas de Colombia a la PAPA europea. Tenemos política de competencia, propiedad intelectual, desarrollo sostenible, y aquí esto es importante porque este tipo de acuerdos que nosotros llamamos de segunda generación son acuerdos que introducen por primera vez provisiones de comercio y desarrollo sostenible. Luego tenemos, evidentemente, los capítulos de solución de diferencias, que hasta el momento nos ha autorizado en este acuerdo, y tenemos una parte institucional, donde se crean los comités de comercio que tuvimos durante el mes de noviembre, por ejemplo, este año, que se utilizan para discutir las diferentes divergencias que hay en la interpretación del acuerdo comercial. Eso es brevemente un acuerdo comercial clásico, típico, en este caso es un tripartito entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador. Pero bueno, eso simplemente para introducir. Y aquí sí que me gustaría ver un poco esta estadística, y es un poco lo mismo que decía antes Julián en su presentación. Aquí vemos la evolución del comercio entre la Unión Europea y Colombia desde el 2009, y ahí vemos en el 2013 cuando entró en vigor, y vemos ahí cómo se mantiene un incremento de las exportaciones de la Unión Europea a Colombia, y vemos que hay un descenso de las exportaciones de Colombia a la Unión Europea, y veremos ahora en la siguiente diapositiva cuál es el motivo para que se entienda un poquito mejor. Aquí tenemos las evoluciones de las exportaciones 2008-2019 y, como se mencionaba antes, vemos que hay un descenso de las exportaciones, pero vemos que hay un incremento muy fuerte de las exportaciones no mineroenergéticas. Esto nos indica que hay una diversificación de las exportaciones, como se hablaba antes, y que hay unos productos que antes de la implementación del acuerdo no se exportaban y que ahora sí se exportan más a la Unión Europea. Y aquí vemos exactamente cuáles son los productos que más se están exportando. Evidentemente tiene todavía una preferencia grande, digamos, una parte importante de las exportaciones son los productos minerales, ahí se ve, pero también se ve que han descendido de una manera muy importante desde el 2012. Y sin embargo vemos otro tipo de productos que se mencionaban antes, como las frutas, por ejemplo, que hay incrementos muy sustanciales, y vemos que son partidas cada vez más importantes, lo que yo creo que es una indicación clara de cómo la diversificación es positiva en la relación comercial. Aquí vemos en las exportaciones de la Unión Europea, esto es una diapositiva que no es ninguna sorpresa, yo creo que se repetiría, la verdad, en la mayoría de los acuerdos comerciales que tenemos. La Unión Europea es un gran exportador de maquinaria y aparatos mecánicos, y luego también el sector automotor, farmacéutico, químico. Esos son los sectores que son fundamentales en las exportaciones de la UE. Aquí vemos un poco la inversión extranjera directa. Vemos que la Unión Europea es el principal socio inversor en Colombia en estos momentos, 24% más o menos de la inversión directa. Esto creo que son cifras del año 2019, o sea que se ve que hay un incremento. Y aquí lo que es importante resaltar también, una cosa que hemos visto recientemente en los análisis que hemos hecho después del verano, es que la inversión extranjera
directa europea se ha mantenido durante los tiempos del COVID, lo que nos parece una cosa bastante positiva, sin duda. Y esto sí, también es un efecto, evidentemente, del acuerdo comercial y del marco jurídico que este establece. Como hablaba antes un poco del COVID, me gustaría también ver aquí con vosotros el análisis que nosotros hicimos de cómo ha evolucionado el comercio en los primeros meses del año, digamos, esto es hasta el verano más o menos, ya que vemos que el COVID ha tenido un efecto muy negativo sobre el comercio internacional, pero lo que es interesante aquí es ver cómo esas exportaciones agrícolas de Colombia y la Unión Europea no solo se han mantenido, sino que incluso han aumentado durante estos primeros meses del año, porque son sectores que se han visto menos afectados por la pandemia. Y aquí, bueno, un poco un resumen de lo que he dicho hasta ahora, como lo que nosotros vemos como las ventajas principales del comercio ha sido, bueno, la reducción de la diversificación de las exportaciones, con una reducción de exportaciones mineroenergéticas, una serie de iniciativas que hemos tomado desde la sección comercial para ver cómo podemos trabajar con Colombia para mejorar el clima de negocios en Colombia, tanto para las empresas de la Unión Europea como para las empresas colombianas, y una mejora del acceso a los mercados para alimentos, frutas, lácteos, cárnicos, en coordinación con el ICA y el INVI. Estos son, sin duda, elementos muy positivos. Aquí, por ejemplo, también una cosa que se mencionaba antes y que podemos recalcar es sobre la protección de las indicaciones geográficas. Esto es un elemento clave de la política comercial de la Unión Europea, pero que también, en este caso, por ejemplo, beneficia a las exportaciones colombianas con la protección de sus IGs en el mercado europeo. Ahí vemos las que están hasta ahora reconocidas y las que están siendo, en las que se está trabajando para que sean reconocidas en estos meses. Eso significa que nadie puede comercializar en la Unión Europea productos con un nombre como este si no vienen desde Colombia, lo que evidentemente con un mercado de 440 millones de consumidores es fundamental. Y ahora ya entramos ya un poco más en materia para lo que os habéis apuntado hoy y hablamos del Access to Markets. Lo primero que me gustaría hablar es de los objetivos exactamente del Access to Markets y cuál es la idea detrás de esta gran base de datos. Pues es nada más que facilitar información sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, porque todos sabemos que las grandes empresas tienen menos problemas para acceder a la información y tienen más recursos también para contratar gente que se ocupe de este tipo de tareas. Y lo que es importante resaltar aquí, o lo que yo diría, es que es tanto para las importaciones como las exportaciones. Esto nosotros no vemos el éxito de un acuerdo comercial, no lo vemos simplemente en el incremento de las exportaciones de la Unión Europea, sino en el incremento del comercio. Y eso va de los dos lados, porque si para nosotros es importante que las empresas europeas vendan más fuera, también es importante que tengan acceso a productos competitivos de otros países. Eso está muy claro. Bueno, lo que decía antes, la información para los pymes, y luego lo que veíamos en el vídeo y que mencionaba Diana correctamente, que se hablaba allí del Trade Export Help Desk, que es una herramienta que ya no existe, porque el Access to Markets es una fusión de dos herramientas que teníamos antes, el Market Access Database y el Trade Export Help Desk. Lo que se ha hecho es ponerlas juntas y facilitar toda esa información en una sola herramienta. Es una herramienta, de la verdad, bastante poderosa en la que se ha invertido mucho trabajo y muchos recursos, pero que esperemos que también tenga muchos usuarios y que dé frutos. En cuanto al contenido, en la base de datos tenemos información de más de 120 mercados. Evidentemente, esta es una información que está ahí para los exportadores de la Unión Europea. Y luego también tenemos información sobre el mercado de la UE para exportadores que estén localizados fuera de la Unión Europea. Otra cosa, tenemos información bastante detallada o muy detallada sobre la regla de origen y se ha creado ROSA, que es el Rules of Origin Self-Assessment Tool. Para los que estáis habituados al comercio exterior, sabéis que la regla de origen, dependiendo del tipo de producto, puede ser algo parecido, bastante complicado, digamos, bastante complicado de saber exactamente cuál es la regla de origen que se aplica, incluso de probar que el producto cumple con esas reglas de origen. La regla de origen no es otra cosa que la regla que se establece para saber si el producto es lo que nosotros denominamos en nuestro jergón es producto originario. Porque una cosa es que el producto venga de un país que sea un socio comercial y otra cosa es que cumpla, que haya sido fabricado en ese país y que cumpla con los requisitos para poder ser exportado. Entonces ahí se ha creado ROSA, digamos es la herramienta que nos ayuda a saber si el producto cumple. Desafortunadamente, ROSA no está todavía vigente para el acuerdo con Colombia, Ecuador y Perú. Va a estar disponible antes de que acabe el año, estamos a 14 de diciembre, o sea que este seminario ha caído un poco ahí
un poquito antes, nosotros pensábamos que estaría ya lista. Es el siguiente en la lista de acuerdos comerciales que van a tener Rosa disponible, creo que es el acuerdo con Colombia y el siguiente es el acuerdo con Vietnam, si recuerdo bien. Pero enseguida estará ya disponible en la herramienta. Luego también la base de datos tiene guías para iniciar las empresas a la exportación, tanto de servicios como de bienes. Eso es como hablábamos antes y repetimos otra vez porque yo creo que es la idea fundamental, es cómo ayudar a las pymes a que se inicien a la exportación, sabiendo que es un camino difícil. Y tenemos información sobre los tratados de libre comercio de la UE, que veremos después un poquito también. En cuanto a las mercancías, digamos, hay información sobre inversiones, sobre servicios, sobre mercancías. Yo creo que lo más importante es hablar, porque en la mayoría de los casos estaremos hablando con gente que va a exportar mercancías, ¿no? Entonces, ahí la información es una información que nos ayuda a saber exactamente si nuestro producto va a ser competitivo y con qué requisitos tiene que cumplir. Entonces, ahí tenemos información sobre aranceles, cuál es el arancel de entrada, que sin duda es fundamental, cuáles son los impuestos que se aplican a esa importación, que puede ser el IVA, puede ser algún impuesto especial, evidentemente también un factor determinante a la hora de establecer el precio del producto, cuáles son los procedimientos y las formalidades, fundamental. También veremos después que hay una serie de direcciones de contacto en cada Estado miembro por si hay ponerse en contacto con las autoridades, regla de origen, que ya hablamos antes. También información sobre los flujos comerciales, cuáles son las estadísticas, cuánto se ha vendido, esto también nos puede indicar si es un mercado que está creciendo, si es un mercado que está decreciendo. Y también una cosa que no tiene, es el Access to Markets, es la estructura de mercado, pero nosotros hemos visto cuando estábamos probando el seminario que sí que hay otras herramientas, incluso unas financiadas por la Unión Europea, como las del ITC, que sí que tienen también este tipo de link para que se vean. Información también sobre el mercado de la Unión Europea, y aquí recalcar un poco lo que ya se ha dicho antes. ¿Cuáles son las ventajas de exportar a la Unión Europea? Pues que es un mercado de 440 millones de consumidores después de la salida del Reino Unido, con requisitos técnicos unitarios para los productos de consumo y un régimen aduanero único. Evidentemente, cuando un producto se exporta a la Unión Europea, por ejemplo, se exporta desde aquí al puerto de Rotterdam o a España, por ejemplo, una vez que el producto está dentro, tiene la libre circulación y puede pasar de un país a otro sin ningún tipo de problema. Y aquí es por eso que creemos que es un destino atractivo. Y con esto acabo ya la presentación. Ahí tenéis un poco nuestras redes comerciales. Hola, ¿Sí? Ana. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y entonces, a ver, un segundo. Ay, qué ¿Cómo pena, sí, estaba ahí metida con eso. Espera, ahí tengo alguna interferencia. No sé. Entonces, bueno, ahora voy a cerrar aquí. Y me gustaría enseñaros un poquito ya lo que es la página web, el Access to Markets. Aquí lo tenéis. Esta es la página principal. Como veis aquí, espera una cosa porque se me olvidó ponerlo en... Aquí, ya en castellano, para que lo tengamos todos. Bueno, aquí esta es la página principal de la herramienta, inicio. Aquí tenemos información sobre el comercio de mercancías, evidentemente, la iniciación, conceptos principales, luego servicios, también la iniciación del comercio de servicios para pequeñas y medianas empresas, cuáles son los conceptos principales del comercio de servicios, lo mismo para la inversión. Y aquí tenemos información sobre los mercados. Y si nos vamos aquí, por ejemplo, al mercado de la Unión Europea, esto creo que es importante que se vea, pues aquí tenemos, por ejemplo, la lista de países, evidentemente, y luego para cada país tenemos información. Vamos a coger, por ejemplo, España, que estará aquí porque está el orden alfabético en inglés. Y como veis, aquí tenemos en los diferentes links información relevante para los exportadores. No sé si vamos a sanidad animal. Aquí tenemos las direcciones de contacto de las diferentes autoridades, sanidad vegetal, lo mismo. Y otra cosa que me gustaría enseñaros también es
aquí, en los acuerdos de libre comercio. Aquí, por ejemplo, si vamos al acuerdo comercial de la Unión Europea, Colombia, Ecuador y Perú, pues tenéis un resumen del acuerdo con todos los beneficios, las reglas, todo lo que se ha negociado, que creo que puede ser muy interesante cuando uno se embarca en una iniciativa de exportación de la UE. No vamos ahora a entrar en esto, en los detalles, simplemente para que sepáis que está disponible, ¿no? Esta es, digamos, la parte de información que me gustaría que hubiera. Yo lo voy a dejar aquí, simplemente era daros esta introducción y ver un poco cuál es la información principal. Y ahora, Diana, te devuelvo la palabra como maestra de ceremonias. Muchas gracias, Pablo. Has hecho una presentación muy completa. Te pido que ahora pares de compartir tu pantalla para que volvamos a lo que sigue de este evento. Entonces, nos han quedado mensajes muy claros, Pablo, de esta presentación. La importancia que ha tenido el acuerdo en la diversificación de los productos, también el llamado a mirar productos de mayor valor agregado que se puedan exportar y también la diversificación de mercados, 27 países que conforman el mercado de la Unión Europea. Seguramente nuestros asistentes, que ya vamos en más de 130 personas conectadas en este seminario esta mañana, tendrán preguntas. Y por eso, si ustedes ven en sus pantallas de streaming, abajo en la parte inferior van a ver un icono donde pueden ir haciendo sus preguntas para que me las hagan llegar a mí y así se las podamos trasladar tanto al equipo de ProColombia como al consejero comercial. Pablo, muchas gracias por esta presentación tan completa. Sin duda esta herramienta hay que trabajarla, hay que explorarla, hay que ir a los iconos y eso es lo que queremos hoy, que sea un evento muy práctico y muy útil para ustedes. Antes de continuar nuestro evento, los invitamos a que sigan a la Unión Europea en sus redes sociales, porque ahí también ustedes tendrán toda la información sobre la política comercial, las oportunidades de cooperación, sus relaciones políticas con Colombia y todo el marco que genera estas relaciones. Estamos en Twitter, @UE en Colombia, en Facebook, Unión Europea en Colombia, y en Instagram, UE en Colombia. Vamos ahora a lo práctico. Vamos ahora a tener 2 casos prácticos de la herramienta en vivo, en línea, para que como ustedes después de este evento lo puedan hacer en sus casas. Vamos a guiarlos, vamos a enseñarles cómo utilizar esta herramienta. Y además, como decía Pablo, en castellano y en español, el proceso será mucho más fácil. Vamos a dar inicio con un producto agrícola. Y en este sentido quiero darle la palabra a Karina Batz. Ella es oficial de comercio de la Unión Europea en Colombia y ella nos va a transportar al mercado europeo. Karina, bienvenida y gracias por estar esta mañana con nosotros. Diana, buenos días y muchas gracias por tu impecable labor y a todos los asistentes, los más de 180 asistentes que ya están conectados hoy con nosotros, pues bienvenidos. Como ya lo mencionaron Pablo, Juliana y en repetidas ocasiones durante esta introducción, pues la internacionalización es un proceso y no es un proceso del todo fácil. Tiene sus complejidades, aunque también obviamente no es imposible y ese es el mensaje que queremos un poco dejarles para el día de hoy. Que si bien internacionalizarse es un proceso, como lo explicamos, tiene unos pasos y hay posibilidades. Y lo que hemos visto con el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la UE es que cada vez más colombianos están exportando y están haciendo de este proceso una realidad. Entonces, muchos aquí de los asistentes, algunos ya seguramente habrán hecho algún tipo de exportación, sea a la Unión Europea o a algún otro país del mundo, o simplemente estarán pensando, bueno, ¿y por dónde empiezo todo este proceso? Quiero internacionalizarme, tengo de pronto un producto buenísimo con un valor agregado muy importante y quiero empezar a pensar en mercados internacionales. Entonces, ¿por dónde empiezo este proceso?
Y básicamente esto lo hemos resumido, obviamente pueden haber muchos más pasos, pero nosotros lo hemos querido resumir en 3 pasos fundamentales previos a tomar algún tipo de acción concreta de exportar. La primera es hacer una evaluación interna, ¿sí? Entonces, las empresas tienen que conocerse, tienen que saber cuál es su capacidad. Y dentro de esa evaluación interna hay 2 cosas que son fundamentales y que son definir el producto a exportar. ¿Qué es lo que voy a exportar? Muchas empresas tienen un portafolio de productos supremamente amplio y no saben, bueno, cuál es el producto estrella, cuál es el producto con el que quiero empezar. Entonces hay que definir primero qué es lo que voy a exportar y por qué, es decir, qué valor agregado genero. Y lo otro dentro de eso es definir mi capacidad de producción, es decir, cuánto de eso y en qué tiempo estoy en capacidad de producir. Esto es muy importante porque nos ha pasado, por ejemplo, lo hemos visto con exportadores colombianos que listo, dicen, ok, estoy produciendo guanábana y esta fruta ya sabemos que tiene un mercado en Europa porque lo hemos averiguado, etcétera. Y vamos a una feria internacional y nos encontramos con que listo, sí, a la empresa más grande de helados de Europa le interesó comprar guanábana. Y entonces en la primera compra va a ser, por favor, 1,5 contenedores semanal de guanábanas. Y resulta que el señor solo produce 1 tonelada, que no le da el volumen de producción. Entonces tenemos que tener claro, él no se puede comprometer a algo que obviamente lo va a hacer quedar un poco mal, sino que tiene que comprometerse realmente con su capacidad de producción en sus tiempos de producción. Y esto es importante que ustedes lo tengan muy claro en el momento de hacer esta evaluación interna. Lo segundo, y es muy importante este segundo paso, es la selección del mercado objetivo. Y para esto, digamos que ha sido especialmente diseñada nuestra herramienta Access to Markets. Es decir, hacia dónde quiero exportar. Con tantos países que hay, la misma Unión Europea tiene 27 países a los cuales queremos exportar. ¿Cómo sé yo cuál es este mercado objetivo al que quiero exportar? Y luego al final hacemos un análisis PES, que es político, económico, social y tecnológico, para definir ya nuestro plan de acción. Entonces, empezamos por definir el producto y esto se hace a través de la partida arancelaria. Seguramente algunos de ustedes también ya saben que es una partida arancelaria. Esto básicamente es un código de clasificación numérica internacional que nos permite hablar un mismo idioma entre todos los países. Es decir, a cada producto se le asigna un código y con ese código sabemos a nivel mundial, estamos armonizados y unificados, qué producto es el que estamos mencionando, a cuál nos estamos refiriendo, porque como ustedes saben, esto puede variar. En Colombia el aguacate se le dice aguacate, pero en Chile se le dice palta o en otras partes se le puede llamar de otra manera. De manera que estos códigos lo que nos permiten es hablar un mismo idioma en todo el mundo. Y esta partida arancelaria, como ustedes la ven acá en la presentación, básicamente va a constar de, el número que nos interesa son los 6 primeros dígitos, ¿sí? Entonces, los 2 primeros es el número del capítulo. El capítulo define, digamos, el grueso de los productos. Luego, entonces, está la partida, que estamos hasta la posición 4, y la subpartida, que ya es una definición un poco más específica del producto, que es hasta el dígito número 6. Ahora, a partir del 6, ya cada país puede definir más códigos dependiendo su entendimiento de los productos, ¿sí? Pero hasta la 6ª posición, estamos hablando de un sistema armonizado a nivel internacional. Ahora, la clasificación colombiana se llama Nandina, que es la que ustedes ven ahí, y van hasta el número 8, y ya el arancel colombiano propiamente puede llegar inclusive hasta los 10 dígitos. Como esta es una herramienta diseñada en la Unión Europea, digamos que vamos a trabajar solamente hasta el sistema armonizado, que es hasta la partida número 6. ¿Y para qué sirve eso? Pues bueno, la partida nos ayuda a conocer los acuerdos y los tratados de libre comercio que influyen en el producto que queremos exportar. Nos ayuda también a hacer inteligencia de mercados, porque hoy en día, como lo mencionaba Pablo, hay muchas herramientas que nos permiten buscar clientes, que nos permiten buscar mercados, que nos permiten ver estadísticas, etcétera. Pero todo eso solo lo vamos a hacer si conocemos específicamente la partida arancelaria de nuestro producto.
También, obviamente, nos permite identificar los requisitos técnicos, es decir, todo lo que un país nos solicita a nosotros para poder ingresar al mercado internacional, los certificados de origen y para conocer también requisitos de la salida de Colombia de ciertos productos. Una cosa es los requisitos que Europa me va a pedir, ¿cierto? En términos técnicos, sanitarios, fitosanitarios, etcétera, pero otra cosa es lo que mi propio estado aquí en Colombia me pide, como los certificados ICA, INVIMA, etcétera, dependiendo el producto del cual estemos hablando. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claro cuál es la partida arancelaria de nuestro producto. La voy a dejar aquí esta parte de la presentación para ir a la herramienta. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo busco yo la herramienta? Simplemente se van a Google, Access to Markets. Aquí, bueno, aquí sale en primera instancia un anuncio, pero entonces la página oficial es esta, Access to Markets, el homepage. Aceptamos las cookies. Bueno, y como lo dijo Pablo, aquí lo podemos cambiar el idioma al idioma de nuestra preferencia. Comparte, por favor, deja de compartir tu presentación y compartes la página. Okay, perdón, sí. Perdón, un segundo. Sí, ok. Entonces nos devolvemos. Google Access to Markets. Nos vamos al portal de inicio. Aquí cambiamos el idioma, como lo explicó Pablo, a español. Ahora, esto es una traducción simultánea. Quiere decir que de pronto no todo el contenido va a estar 100% en español. Obviamente, la herramienta en términos generales sí, como ustedes lo pueden ver acá, pero hay información que ha sido directamente, por ejemplo, de los reglamentos o de la normatividad que todavía no ha sido traducida simultáneamente por el sistema y entonces todavía puede que en algunas partes les aparezca en inglés. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo buscando un producto tan bonito y tan, digamos, creciente en comercio bilateral como lo es el aguacate. Ahora acá les quiero dar un tip y es, si buscamos aguacate en singular, digamos que particularmente, esta herramienta no nos va a tomar solo la palabra en singular, sino esta herramienta nos exige o nos pide que por favor lo pongamos en plural. Entonces, si ponemos aguacates, entonces vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, Colombia a Países Bajos, queremos exportar, aquí ponemos simplemente nuestro país de origen y nuestro país destino, es muy fácil, le damos buscar. Y entonces él acá abajo nos va a mostrar lo que les explicaba, estos códigos, ¿cierto? Los primeros 6, que son los del sistema armonizado, aguacates, paltas, aquí nos sale el nombre de lo que nos está mostrando, que es el producto, cómo es su clasificación arancelaria. Y aquí nos despliega qué significa esos aguacates, paltas. Aquí, como ustedes ven, los 6 primeros es en general el aguacate, pero luego tenemos una clasificación un poco más exacta, que son los aguacates frescos, ¿cierto? Que es lo que nos interesa en este momento mostrar. Y una vez damos clic en este producto, nos vamos a encontrar con toda la información al respecto. ¿Qué información vamos a encontrar en esta herramienta? Primero que todo, los aranceles. Digamos que normalmente hay 2 tipos de aranceles, bueno, 2 clasificaciones. Erga omnes es el arancel que ustedes pueden encontrar para cualquier país que no necesariamente tenga un acuerdo, es decir, el que aplica a cualquier país sin discriminación alguna. Pero luego tenemos específico con Colombia, como tenemos un acuerdo, tenemos una preferencia arancelaria que es del 0%, es decir, los colombianos que quieran exportar a la Unión Europea aguacates producidos en Colombia, pues van a pagar un 0% de arancel, lo cual ya les da una competitividad mejor, una posición más competitiva frente a otros que sí tuvieran que pagar este 4% de arancel. Y luego dentro de esos aranceles también tenemos una subclasificación y es los aranceles que son
de tipo porcentual o correspondientes a un valor porcentual como es este, o los aranceles fijos, que son un valor fijo, en este caso, por ejemplo, 313 euros por cada 100 kilogramos de aguacate. Y en ocasiones son mixtos, es decir, tienen una parte que se tasa por un porcentaje y otra parte que se tasa con un valor fijo. Esto es muy importante porque el exportador, dentro de esa tarea juiciosa que tiene que hacer de su autoanálisis, tiene que establecer una cosa que se llama la matriz de costos y el precio de venta internacional. No es lo mismo cómo ustedes tasan su precio aquí en Colombia versus cómo van a tasar un precio internacional. Ahí pues tienen que tener en cuenta primero todo este tema de los aranceles, toda la parte de los seguros, el transporte, el empaque, porque muchas veces, ahora lo vamos a ver más adelante, nos exigen un etiquetado, un empaque específico para el mercado y por ende esto nos va a aumentar un poco los costos. También tener en cuenta pues todo esto, si hay un arancel fijo, pues incluirlo dentro de nuestra matriz de costos y por supuesto tener en cuenta que al trabajar con divisas, pues tenemos que cubrir un poco ese riesgo cambiario, dejando una provisión, llamémoslo así, dentro de esa matriz de costos para definir el costo final de exportación de nuestro producto. Bueno, entonces aquí encontramos la información general de aranceles. En este menú de la parte izquierda encontramos también las normas de origen. Esto es muy importante, digamos que para una fruta como el aguacate está muy clara la norma y es básicamente el aguacate completo tiene que estar producido y cosechado aquí en Colombia. Esa es la regla de origen para, en este caso, el aguacate. Otros productos de manufactura, como ya lo veremos lo mostrará mi compañera Sonia en el ejemplo siguiente, tienen un poco más complicado este tema de la norma de origen para poder demostrar de dónde vienen. Ella ya se los va a explicar. Pero básicamente aquí lo único que nos dicen es que el producto tiene que originarse en Colombia o en la EU para acceder a estos beneficios. Y aquí en la parte derecha ustedes pueden ver la norma y acá abajo todo lo respectivo a la norma de origen, cómo está escrita en el acuerdo. Luego vamos a la parte de impuestos. Cada país, si bien Europa es un mercado común, de todas formas los impuestos sí pueden ser, sobre todo el VAT varía de país en país. En este caso, en Países Bajos se paga el 9% del IVA o el VAT, como se denomina allá. En España, por ejemplo, para los aguacates particularmente es el 4%, entonces si ustedes el primer país en el que van a vender es España, pues no, en su costo, en su precio de venta, pues van a tener lo que hacer con el 4% y no con el 9%. En este caso, en este ejemplo particular, es el 9%. Y hay unos impuestos especiales que algunos países tienen para ciertos productos, en este caso para el aguacate en Países Bajos no hay ninguno. Entonces aquí ya nos garantizamos cómo es nuestra estructura de costos. Luego hay unos requisitos de importación. Entonces hay unos generales que son, digamos que toda exportación lleva unos requisitos generales que son también unos documentos y unos formatos que el exportador debe llenar. Entonces aquí en esta herramienta es muy bueno porque ustedes de una vez van a encontrar, entonces por ejemplo la declaración del valor en aduana, aquí en este anexo 8, entonces ustedes le dan clic y les sale inmediatamente el formato que ustedes deben diligenciar para hacer su primera exportación. Y luego, si quieren conocer un poco más la norma específica, pues ya pueden ir a este otro enlace. Y aquí está en términos generales cuál es la norma que se aplica y cómo es este procedimiento, cómo lo deben hacer. Igualmente, en este documento único administrativo, si ustedes van al hipervínculo, encuentran el formato que deben diligenciar para poder cumplir con este requisito. Y así sucesivamente con todos el tema de los documentos de transporte que ustedes tienen que adjuntar. Esto aquí dice exactamente qué se requiere, qué documento, cómo tiene que ir emitido, etc. La factura comercial es muy importante, porque si bien ustedes no hay como un formato específico de factura, sí tiene que contener una información muy específica y al menos esta información que se cita aquí.
la información del exportador o el importador, su nombre, su dirección, la fecha, el número o consecutivo de facturación, la descripción de los bienes, las unidades de medida, la cantidad de los bienes a vender, el valor unitario y el valor total, y bueno, los demás requisitos que aquí les muestran. Esto, si bien, como les digo, no hay un formato, sí tiene que tener al menos contenida esta información. Bueno, la lista de carga y el seguro de transporte, aquí también les dice exactamente qué necesitan. Ahora, luego nos vamos para esto puede aplicarle a muchos productos en general, por eso se llaman los requisitos generales de importación a la ABEU. Pero luego tenemos unos requisitos específicos. ¿Por qué? El aguacate, pues obviamente es un producto agroindustrial, entonces está sometido también a una normatividad fitosanitaria para su ingreso en el mercado europeo. Y entre esto aquí, en la parte izquierda, vamos a ver todo lo que está controlado. Entonces, el control de contaminantes, los límites mínimos de residuos de plaguicidas de origen vegetal y animal, el control sanitario, si son alimentos modificados genéticamente, hay una reglamentación específica para esto, y los controles fitosanitarios, que también, por supuesto, si nos vamos acá, entonces lo que nos dice es qué norma le aplica acá en cada caso. Y aquí abajo encuentran información adicional específica al Kingdom of the Netherlands, es decir, como estamos tratando de ver hacia Países Bajos, en este caso específico, pues aquí también nos van a mostrar un contacto de a quién podemos contactar para solicitar más información al respecto en el Reino Unido. Luego, los límites de residuos, hay unas tablas que están en el anexo, en el acuerdo, en donde determinan, bueno, de qué país, cuáles son los límites permitidos, de qué producto, de qué país de origen, etcétera, etcétera, y esa información ustedes la pueden encontrar aquí en esta parte de la herramienta. Y luego los controles fitosanitarios, pues obviamente qué certificados les van a pedir, qué documentación, los anexos. Aquí dando clic en estos anexos ustedes van a poder encontrar mayor información al respecto, y en específico luego ya pueden buscar la que le aplica específicamente a cada producto. Y bueno, finalmente hay un tema acá muy importante, que era lo que yo les hablaba, que es importante que ustedes lo definan dentro de su matriz de costos y también del producto, y es este etiquetado de alimentos. Muchos productos que son para consumo humano piden un etiquetado muy específico que contenga una información muy específica sobre todos los temas nutricionales, los contenidos de aditivos o no, etcétera, el valor energético, bueno, todos los componentes que pueda tener. Aquí hay unas reglas generales sobre cómo hacer el etiquetado para productos en general, y luego hay unos requisitos específicos para ciertos productos en particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cocoa, la miel de abeja, los azúcares tienen que tener una reglamentación de etiquetado muy específica y muy especial. Y bueno, finalmente en esta parte más abajo pueden encontrar algo que es muy importante para ustedes en ese segundo paso que hablábamos, que era definir ese mercado objetivo. ¿Cómo sé yo a qué mercado me resulta mejor exportar? Primero, bueno, es un tema obviamente de estrategia comercial, pero también esta información estadística nos ayuda a ver si el crecimiento del producto, por ejemplo, ha sido constante. Fíjense ustedes que en los últimos años, desde el 2015 hasta el 2019, la compra de aguacatejas en Países Bajos se ha incrementado, y sobre todo a partir del año pasado, fíjense que dio un salto casi que exponencial en la cantidad exportada. Esto quiere decir que hay un mercado creciente y que Países Bajos, por ende, podría ser un muy buen mercado para mi producto. Si lo vemos ya acá en las cifras totales, estamos viendo que pasamos de exportar 7 millones de euros a 79 millones de euros tan solo en los últimos 5 años.
Esto pues obviamente da cuenta de todo el potencial de mercado que tenemos. Y acá abajo vamos a encontrar entonces ya no solo a Países Bajos, sino en general cuánto aguacate está exportando Colombia a los 27 países de la Unión Europea. Como ustedes ven, la gráfica también es creciente, pero acá estamos hablando de que en total pasamos de 10 millones de euros a 102 millones de euros en total. Finalmente, acá abajo en este link, enlace a la página de estadísticas. Esto es muy chévere para los que sean un poquito como gomosos y les guste ver números y cifras y hacer sus gráficas particulares. Aquí ya nos vamos por año y podemos ver la estadística específica del código, como lo vimos, los aguacates, a cualquiera de los países que ustedes quieran ver, y así hacer sus tablas comparativas, por ejemplo, quién compra más aguacate, Países Bajos o España o Francia, etcétera, y poder hacer ustedes sus cuadros comparativos para definir ese mercado en particular. Ahora voy a volver un segundo a mi presentación. Y para darles unos tips en términos generales, ya no solo por la herramienta, pero en general para la internacionalización, y hay un tema que ustedes tienen que definir muy bien y es la negociación, cómo van a negociar. Y así como la partida arancelaria existe para definir, digamos, a nivel internacional un producto, también existe unos términos de negociación internacionales que son los Incoterms o los términos internacionales de negociación, en donde ustedes los invito a que conozcan un poquito más, lean un poco más y se empapen un poco más sobre qué son los Incoterms para que ustedes se aseguren de hablar el mismo idioma que el comprador o el importador con el que ustedes vayan a hacer un negocio. No es lo mismo decir voy a exportar FOB que SIF, que Exworks. Es decir, si yo soy quien asume el transporte, si soy quien asume los seguros, si soy quien asume qué parte de los costos va a asumir cada parte, es lo que van a definir ustedes en los Incoterms. Por eso es muy importante, supremamente claro, que ustedes tengan claro cuál es el término de negociación con el que van a internacionalizar su producto. Finalmente, hay algo muy importante y es que los latinos tenemos un poco de mala fama en el tema del cumplimiento. Últimamente esto se ha venido mejorando un montón porque cada vez tenemos empresarios colombianos más responsables y más comprometidos con hacer una buena labor internacional, y por eso es tan importante que ustedes tengan muy claro sus tiempos de entrega, ¿sí? En qué tiempo produzco yo en un tiempo real, dando obviamente unos colchones de tiempos para que no vaya a llegar tarde mi producto, porque entonces no solo estoy haciendo quedar mal mi empresa, mi producto, sino a muchos colegas que están en esta importante labor de internacionalizar sus empresas. Las cantidades, lo que les hablaba, es muy importante que ustedes definan qué cantidad. Si solo pueden producir 10 kilos, así haya un comprador que les quiera comprar 1000, pero ustedes solo pueden 10, pues comprométanse solo con esos 10 y no se comprometan con algo que no van a poder cumplir. El empaque y etiquetado, como les comenté, en nuestra herramienta pueden encontrar exactamente cómo debe ser su etiquetado, cómo debe ser su empaque. Y finalmente, elegir un aliado confiable que, digamos que nosotros en Europa, a través de las delegaciones, a través de las cámaras binacionales, podemos encontrar esos aliados confiables. Las macroruedas y los eventos que organiza ProColombia también son un espacio importante para encontrar esos aliados confiables en el exterior que nos ayuden en este proceso. Y unos tips ya finales de internacionalización. Hoy en día, pues con esto de la pandemia, esto ha sido muy positivo, yo creo que en parte para el comercio internacional, sobre todo porque nos ha permitido entender que estas herramientas virtuales sí nos ayudan en el proceso. Entre eso, todos los eventos virtuales, las macroruedas, las ruedas de negocios, las ruedas de compradores, etcétera, que se han hecho en formato virtual, las mismas ferias virtuales que existen hoy en día, participen, vean lo que está vendiendo su competencia. Digamos que traten de ver cómo está el mercado en este tipo de eventos virtuales que normalmente son organizados por entidades como ProColombia, como las cámaras binacionales, como las mismas delegaciones en algunos países. Luego, entonces, en esta coyuntura es muy importante que las empresas fortalezcan sus capacidades de marketing digital.
Y esto, obviamente, como ustedes saben, hoy en día cobra más relevancia. Y tener en cuenta que el marketing digital y el comercio electrónico en general tienen también una normatividad específica que en nuestra herramienta Access to Markets, también ahorita les muestro, tiene un capítulo especial, una sección especial en donde nos habla de toda la normatividad referente al comercio electrónico con la Unión Europea, porque obviamente hay un tema impositivo, hay un tema de protección de datos, hay un tema de canales digitales que ustedes tienen que conocer antes de aventurarse simplemente a vender por Internet. Y bueno, otra recomendación es plantear nuevos modelos de negocio, digamos, por ejemplo, no sé, si ustedes piensan aquí en Colombia la uchuva, que es una fruta que exportamos mucho, aquí en Colombia la consumimos simplemente como una fruta. En Europa, digamos que lo que se hace con esa fruta es más para coctelería o para decoración, por ejemplo. Entonces el modelo de negocio cambia porque ya no la vendes como una fruta masiva, sino como un producto un poco más de nicho, específico para lo que va diseñado. Y así sucesivamente, pues tienen que empezar a conocer el mercado realmente para poder definir ese modelo de negocio. Y luego, preparar su material en otro idioma, al menos en inglés. Si bien hay muchos importadores europeos que ya tienen personas que hablan español, importante que ustedes tengan todo su material y sus sitio web, redes sociales, etcétera, también con información en inglés. Y bueno, obviamente para quienes no tienen su sitio web y sus redes sociales, créenlo, porque es como lo primero, la puerta de entrada hoy en día de donde uno empieza a internacionalizarse y por donde lo empiezan a conocer y a ver. Solamente para mostrarles el tema final de que acá en el Access to Markets ustedes pueden encontrar todo un capítulo de comercio electrónico, servicios, comercio digital, se llama aquí, y en este comercio digital pues ustedes van a encontrar toda la información sobre la normatividad, cómo es, a qué se deben enfrentar en un comercio digital específicamente con la Unión Europea. Y qué dice nuestro acuerdo comercial específico con Colombia frente al tema de comercio digital. Aquí termino mi parte para darle paso a Diana nuevamente y al segundo caso de uso de la herramienta. Espero que, pues, como vieron, es muy fácil de usar. Espero que ustedes entren, busquen, hagan el ejercicio con sus propios productos y, bueno, empiecen a prepararse para este camino de la internacionalización. Gracias. Bueno, Karina, muchísimas gracias por esta presentación, yo creo tan completa. Y además que nos has dejado con ganas a todos de empezar este camino. Tenemos una participación altísima, una cantidad de preguntas, porque este evento es sin duda para ustedes. Así que seguimos recibiendo preguntas. Voy a leerles algunas, las cuales también ya han quedado resueltas a lo largo de las intervenciones. ¿Cuáles son los requisitos de los productos? Ya en esta presentación vimos que dependiendo del producto hay unos u otros requisitos. Ya tienen fechas para nuevos seminarios. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de ProColombia como de la Unión Europea, para todos los talleres, seminarios y trabajos que hacemos conjuntos. ¿Podrían indicar si por medio de este portal Access to Markets será posible que publiquen las bases de datos? Esta es una base de datos, por tanto, como lo explicó Karina, ahí podrán encontrar toda la información sobre los mercados, los destinos, las cantidades, la evolución de los productos, los requisitos y las posibilidades de sus productos en este mercado. ¿Cómo podemos tener acceso a la plataforma? Nos pregunta otro asistente. ¿Necesitamos una licencia? Completamente gratis, como lo han dicho los colegas de la Unión Europea. Simplemente hay que tener internet y buscar directamente en Google. Hay otra pregunta. Cordial saludo. Soy fabricante de recipientes biodegradables, platos comestibles. Están hechos de harina, de plátano, de maíz, de harina de trigo. Quisiera exportar mi producto a la Unión Europea, ya que estos países tienen más conciencia del cuidado del planeta y veo que tendré mejor oportunidad. ¿Creen que es posible la exportación de mi producto? Te ruego, Pablo,
anotar esta pregunta sobre este producto, pero además la siguiente que también me parece muy interesante. Se habla mucho de productos. Respecto a los servicios, ¿cómo se vislumbra el panorama y cuál es la experiencia? En nuestro caso específico, a nivel de servicios de consultoría en informática y telecomunicaciones. Entonces, Pablo, antes de pasar al siguiente caso, que es un producto completamente diferente, como dijo Karina, nos vamos al sector de la manufactura. Contéstanos estas dos preguntas. ¿Cómo ves este producto ambiental, sostenible, hecho a base de trigo, de maíz en el mercado de la Unión Europea? ¿Y qué nos puedes decir sobre los servicios? Entonces, Pablo, adelante. Sí, muchas gracias, Diana. Empiezo por la última, si te parece bien, por los servicios. El acuerdo que tenemos establece un grado de liberalización de los servicios amplio y, desde luego, para una empresa de consultoría no debería haber ningún tipo de restricciones para prestar servicios en la Unión Europea. Hay algún tipo de restricciones todavía entre la Unión Europea y Colombia, pero se refiere más bien a servicios bancarios, transporte ferroviario, es decir, nada que una consultora, supongo, esté haciendo si se dedican a temas de asesoría. Entonces, ahí sería evidentemente una cuestión de encontrar los clientes, hacer la prospección de mercado y prestar esos servicios. En ese sentido no hay limitaciones. Es verdad que este es un ámbito que está un poco todavía un poco por detrás de la exportación de bienes, ¿eh? Y ahí hay que hacer, evidentemente, el mercado de la Unión Europea de Servicios es un mercado muy maduro, con lo cual la entrada probablemente no sea sencilla, eso es así, pero vamos, desde luego digamos, el marco legal está ahí para que esa empresa pueda facilitar los servicios sin ningún tipo de restricciones. En cuanto al producto el producto sostenible, yo ahí creo que puede ser, el mercado europeo en este momento puede ser un mercado muy atractivo. Sinceramente, también debo decir que desconozco exactamente cuál es el tipo de producto, cuál es la reglamentación, cuál sería la clasificación arancelaria y los aranceles que se aplican. Eso no lo sé, entonces tampoco puedo dar respuesta detallada. Para eso habría que hacer una investigación. Pero, desde luego, en este momento, tal como está la Unión Europea intentando transformar su economía y haciendo una economía cada vez más sostenible, productos que sean cada vez más amigables con el medio ambiente, a mí me parece, en principio, sin conocer los detalles, un producto que podría tener gran aceptación en el mercado de la UE en estos momentos. Gracias, Diana. Muchas gracias, Pablo, a ti. Y es que siempre que hablamos del mercado europeo, lo que decía esta pregunta, vemos un consumidor que es sensible al medio ambiente, que es sensible a los reglamentos, al respeto de los derechos humanos, a la protección del trabajo. Entonces, todos estos productos tienen sin duda cabida, porque es un consumidor mucho más responsable, mucho más consciente, dispuesto a pagar un poco más por estos productos que vayan en línea con el medio ambiente, además una prioridad de la Unión Europea que es hoy la recuperación verde y el Pacto Verde. Tenemos una pregunta muy interesante. ¿Podrían compartir las presentaciones con los que estamos asistiendo? Por supuesto que sí, estas presentaciones son para ustedes, este evento es para ustedes. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestro canal YouTube de la Unión Europea, en donde quedará este evento, y también en la página de ProColombia, en donde vamos a publicar tan pronto terminemos todo este contenido, toda esta información para que ustedes sean los beneficiarios. A continuación voy a darle paso a nuestra última presentación de hoy. También algo muy práctico. Le doy la palabra a Sonia Ortúa, asistente de comercio de la Delegación de la Unión Europea, que ahora nos embarcará en otro sector. Entonces, adelante, Sonia, bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. Hola, Diana, ¿me escuchan? Perfecto, adelante. Vale, hola, buenos días a todos. Gracias por participar en este seminario. Les voy a compartir mi pantalla. Vale, ¿la están viendo? Diana, ¿me confirmas? Perfecto, adelante. Vale. Entonces, bueno, primero para la pregunta que hacían de si es una herramienta que es gratuita para cualquier persona, pues yo estoy aquí en mi casa con mi conexión normal a Internet y puedo acceder perfectamente a ella, entonces cualquier persona la puede utilizar y no necesita ningún tipo de licencia ni comprar nada para poder usarla. Yo les voy a explicar un producto pues bien diferente, que es un producto de manufacturas, que como bien lo decían Pablo y Juliana, la vicepresidenta de exportaciones, y los productos agrícolas son muy importantes para esa diversificación de la canasta exportadora colombiana y sobre todo para cada vez más ir reduciendo
esta dependencia que tenemos de las exportaciones mineroenergéticas. Entonces, pues bueno, vamos a hacer el ejercicio con un producto que nos dimos cuenta que ha tenido mucha acogida últimamente en Europa, un producto muy curioso que es la faja. Entonces vamos a hacer la búsqueda. Como les comentaba Karina, esta pues herramienta es nueva y la traducción pues las están haciendo hasta ahora a todos los idiomas, entonces el buscador necesita todavía un poco más de refinamiento. Entonces les pedimos, mientras tanto, tener un poco de paciencia con el buscador. Si no conocen el código arancelario de su producto, al hacer la búsqueda, tener un poco de creatividad y pues como ya les dijo Karina, no buscarlo en singular, sino en plural. Entonces vamos a hacer la búsqueda fajas. Aquí elegimos el país de origen, pues Colombia. Y seleccionamos otro de la Unión Europea, digamos Francia. Y le damos buscar. Aquí ya nos suelta pues los resultados de la búsqueda. Tenemos todos estos resultados. Y la que vamos a buscar es este código arancelario, que es 621220, que es la fajas y fajas braga, que son las que son como un corsé y que tienen como la ropa interior pegada, como sí, la ropa interior que puede ser como una pantaloneta u otro tipo de ropa interior. Entonces acá podemos hacer clic acá sobre el código arancelario o acá en seleccionar producto para ir a la búsqueda. Y bueno, acá pues podemos verlo en la lista completa, ver en qué capítulo está incluido. Acá lo tenemos y llegamos acá a los resultados y a la información que me brinda la herramienta. Acá dice importar a la UE, pero es por lo que está visto desde el punto de vista de la Unión Europea. En nuestro caso, como exportadores colombianos, lo que vamos a ver es para exportar a la Unión Europea. Listo, entonces acá tenemos la primera información que son los aranceles. También otra pues, herramienta pues, que puede ser útil para nosotros, que la tenemos aquí a la derecha o acá, en cómo leer los resultados, es que para todo este menú que tenemos a la mano izquierda, acá tenemos como la definición o qué es lo que nos está mostrando la herramienta de una forma más clara. Entonces, bueno, los aranceles. Vemos que para Colombia, y esto es muy importante, que lo tengan claro, que pues muchos de ustedes ya lo deben saber, que desde que entró en vigencia el acuerdo comercial en 2013, todos los productos industriales que exportamos a la Unión Europea tienen un arancel de cero. Entonces esto es algo que como exportadores colombianos del agro de manufacturas podemos aprovechar. Y acá lo vemos, pues tenemos este arancel de cero con Colombia, una preferencia arancelaria. Y para otro país con el que la Unión Europea no tenga ningún acuerdo, el arancel es de 6.5%. Y aquí a la mano derecha tenemos los links a toda la normativa que nos soporta esta información. Venimos a las normas de origen, que como Pablo lo comentó, para los productos de manufactura son un poquito más complicados. Entonces vamos a ver las normas de origen. Es estas normas específicas del producto que a mí me determinan que este bien que yo voy a exportar efectivamente es producido en Colombia. Entonces volvemos acá. Acá me dice pues que me da una información sobre lo que yo tengo que tener en cuenta para las normas de origen de mi faja, que es lo que estamos buscando en este momento. Y como Pablo les comentaba, la herramienta rosa todavía no está disponible, pero lo que podemos hacer es que vamos a la sección de la herramienta en donde me habla de los acuerdos comerciales, acá en mercados fuera de la UE, acuerdos de libre comercio, buscamos el que nos aplica. Y bueno, acá como explicó Pablo, hay un montón de información, síntesis sobre el acuerdo. Vamos a las normas de origen y acá me da un poquito más de información mientras tenemos esta herramienta disponible, esperemos, antes de que se termine el año. Entonces me da los vínculos a donde yo puedo encontrar estas normas de origen, los vínculos a los anexos, que creo que esta se demora un poquito en cargar, pero bueno, ahí están todos los vínculos. Y me dice cómo yo sé que mi producto es originario. Entonces hay dos formas. Una es la que explicaba Karina, que es bastante sencilla, que es sobre todo para las frutas y los productos del agro,
que simplemente el producto se cultiva y se produce en Colombia y ya pues no hay mucho más por decir, el origen es pues como muy sencillo. Pero la segunda forma es que es un bien que fue fabricado pues en Colombia en este caso, que pues utiliza materias de acá, pero que puede en su fabricación usar materiales importados, que son lo mismo que se entiende aquí como materiales no originarios, pero entonces yo como productor tengo cierta flexibilidad de usar, de acuerdo a algunas normas y dependiendo del producto, algún porcentaje de estos productos importados y que mi producto yo pueda seguir diciendo que es originario de Colombia. Entonces, algunos ejemplos de cómo la Unión Europea define esto, qué normas específicas tiene. La primera es la norma del valor añadido, y es lo que les comentaba, que para mi bien yo tenga un porcentaje de material no originario o importado que no exceda un porcentaje de su precio de fábrica. Esa es la primera. La segunda es el cambio de clasificación arancelaria. ¿Esto qué quiere decir? Que yo para producir mi bien importo bienes que están clasificados en una partida. Luego hago un proceso de transformación que es tal que mi bien final cambia de partida arancelaria como resultado. En ese momento yo ya puedo decir que ese producto, a pesar de que es producido con bienes importados, pues con materiales importados, es colombiano. Y la tercera ya es específico a algunos procesos para la confección textil y la industria química, pues que después de seguir esos procesos ya puedo decir que el origen es de hecho pues en mi país, en Colombia. La Unión Europea, sin embargo, como esto para los textiles puede ser tan complicado, por ejemplo, en el caso de la faja, pues yo no produzco fajas ni soy experta, pero, por ejemplo, no sé, la cremallera o los brochecitos pueden venir de otro país. Yo como exportador de faja tengo que saber muy bien qué es lo que se me permite a mí tener o no para yo poder exportarla a la Unión Europea. Y con este acuerdo tenemos algunas normas que nos dan cierta flexibilidad. Una de ellas es la tolerancia, que me permite utilizar de esas materias importadas que normalmente están prohibidas por la norma específica, de hasta el 10% del precio de fábrica de mi producto. Y entonces eso me da cierta flexibilidad a mí, pero yo como exportador tengo que saber muy bien hasta dónde me llega esa flexibilidad. Y la acumulación, que es otra manera, que esto significa que yo, por ejemplo, voy a producir una faja en Colombia, y tengo productos o materias primas que vienen a lo que dice acá la acumulación diagonal al final, por ejemplo, de estos países de Centroamérica y de Venezuela, que yo los puedo contar como si fuera un origen colombiano y al final puedo demostrar que este producto efectivamente tiene un origen pues, desde mi país, y con esto yo accedo al arancel cero, que eso es la importancia de conocer muy bien las normas de origen y de cumplirlas y de poderlo demostrar, es que con esto yo puedo acceder a este beneficio que me da el acuerdo, que es tener el arancel cero. Entonces, bueno, volvemos a lo que me decía sobre la faja. Acá me da unos pies de página en donde me dice yo qué notas introductorias debo ver en la norma. Entonces, acá me dice que vaya a las 6 y a las 5. Simplemente, pues yo voy a estas secciones que me indica, acá está la 5, donde me habla lo que les decía de la tolerancia y pues de los porcentajes de materiales que yo puedo incluir en mi producto o no. Acá está la 5 y la 6. Y yo pues como exportadora de la faja tengo que conocer esto muy bien para poder saber que puedo demostrar que es una faja que es de origen de Colombia. Entonces, esto es importante para los productos de manufactura. Vamos a los impuestos, que es lo que nos explica también Karina con el aguacate. Vemos que para Francia tenemos un IVA, un VAT del 20%, y vemos que acá hay un impuesto especial de este porcentaje. Pero como les comentábamos, para esto, a pesar de que es un mercado único, puede variar entre países. Entonces, vamos a mirar un ejemplo de cómo es en otro país para que lo podamos ver. Vamos a buscar acá. Un segundo. Entonces, ponemos el código de la faja, país de origen Colombia, y miremos qué resultado me da para España, a ver si tengo algo similar o qué hay de distinto. Para España, miremos los impuestos,
y resulta que yo tengo un IVA del 21%, pero no tengo impuesto especial. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para saber qué otros costos voy a tener dependiendo del país al que yo quiera exportar mi faja, en este caso. Venimos acá los requisitos de importación, que ya Karina nos los explicó con mucho detalle. Tenemos un panorama general sobre todos los productos, que está aquí, y con todos los documentos que Karina nos explicó muy bien, y específicamente para los textiles, yo que tengo que tener en cuenta para el etiquetado, si hay algunas normas técnicas que yo deba seguir, si hay restricciones de algunas sustancias en mis textiles. Y acá por último, para este caso específico, nos bota esta información sobre un etiquetado ecológico que es voluntario, que pues puede ser importante y le puede dar valor añadido a mi producto. Y la última parte que también es bien interesante para uno como exportador para saber si ese producto se vende, si es apetecido allá o no, es la parte de las estadísticas. De Colombia a Francia, entonces vemos que pues últimamente en el 2019 cayó un poquito, acá en naranja vemos que no importamos fajas de Francia, pero si les exportamos, acá está en el valor, acá está en la cantidad. Y de Colombia a la Unión Europea vemos que se ha aumentado, entonces pues es un mercado que es interesante para este producto y pues yo como exportador puedo especializarme y ofrecerles una buena faja que me compren cada vez más porque se nota que les interesa por estas cifras que tenemos acá y vemos cómo han aumentado los valores de exportación. Y como nos explicaba también Karina, entonces acá podemos poner mi código, lo podemos buscar por los 27 países o por uno solamente. El código ya lo tenemos, país Colombia, y acá los años que yo desee ver, digamos los últimos 5, y acá tenemos algunos indicadores, digamos que queremos ver es el valor de importación visto desde el punto de vista de la Unión Europea, que desde nuestro punto de vista es el valor de exportación hacia allá. Entonces, le damos buscar. Y acá pues me bota toda la información, si no alcanza a caber acá en esta pestañita yo la corro hasta que termine el cuadro. Y lo interesante es que pues lo puedo exportar a Excel para poder hacer los cálculos que yo quiera con esta información. Y esto pues Diana es básicamente de manera muy corta y no tan profunda, pues porque cada producto de manufactura tiene normas muy distintas, es muy diferente un bolso de cuero, una camisa, la faja o otro tipo de producto de manufactura, que cada uno tiene normas diferentes, sobre todo respecto a las reglas de origen, pero pues esperamos que esto haya sido útil y que lo puedan usar la herramienta y cacharrearle hasta encontrar lo que necesiten. Y pues estamos a la orden si necesitan alguna indicación. Gracias. Bueno, Sonia, pues muchas gracias a ti. Gracias por esta búsqueda, gracias por este ejercicio, gracias porque nos hiciste un abrebocas de este sector que, como dices tú, es muy específico, tiene varios reglamentos, tiene varios requisitos y cada producto es diferente al anterior. Hemos alcanzado casi 250 personas esta mañana interesadas en el mercado de la Unión Europea. Les vamos a enviar a sus correos un link con una encuesta que para nosotros es muy importante para poder seguir mejorando, para poder seguir haciendo eventos conjuntos con ProColombia que nos lleven a darles la información que ustedes necesitan como empresarios. Entonces, por favor, si nos ayudan con la encuesta, estaríamos muy agradecidos en conocer sus opiniones. Tenemos una cantidad de preguntas. Nos siguen llegando al chat preguntas de todos ustedes empresarios interesados en este mercado, lo que significa que podríamos hacer más adelante otro evento, y esto lo lanzo a los colegas de ProColombia, para poder hacer un ejercicio también más detallado de otros productos o simplemente contestar preguntas. En este sentido, he cogido 3 preguntas para Pablo Neira, consejero comercial. Pablo, de estas que escogí son las siguientes. ¿Cuál es el proceso para envío de muestras? ¿Hay reglamentación diferente a las comunes para estos envíos a Europa? Segunda pregunta, específicamente en temas de productos de higiene doméstica, ¿qué tipo de productos son o se pueden exportar a la Unión Europea? Y última pregunta,
¿Cómo podemos ingresar a Europa y qué acompañamiento con la normativa tenemos para el ingreso de aceite, nueces y polvo proteico de Sacha Inchi? Gracias, Pablo, por tu respuesta. Muchas gracias, Diana. Si me permites, voy a empezar con la pregunta, porque se parece la del medio, la que se refería a los procesos para el envío de muestras. Ahí es importante saber que, por ejemplo, hay dos cosas que hay que mencionar. Una, depende del valor de la muestra, esta podría estar, no tener que pagar IVA, depende del valor, hay unas reglas de minimis, dependiendo del valor, pues entonces no se tiene que pagar IVA, no se tiene que pagar aranceles. Y luego también es importante que hay veces que si la muestra ya es una muestra, digamos, con un valor importante, ahí se puede pedir que se reingresen los impuestos y los aranceles pagados. Para eso, evidentemente, hay un procedimiento, hay que demostrar que la muestra no tiene valor comercial y que es efectivamente una muestra que se envía para establecer una relación comercial a posteriori. Hay unos procedimientos que permiten importar la muestra sin aranceles ni impuestos. En cuanto a las otras dos preguntas, la de los cosméticos y la del producto específico, en cuanto a los cosméticos, evidentemente se pueden exportar todos, y todos tienen un arancel cero. Habría que ver, evidentemente, si cumplen con la normativa de cosméticos de la Unión Europea. La normativa de cosméticos de la Unión Europea es evidentemente bastante exigente, pero es una normativa que, por ejemplo, se basa en la declaración del fabricante y del importador. O sea, que no tenemos, por ejemplo, requisitos de certificación. Tienes que hacer unos análisis, pero no con un certificador que esté en la Unión Europea. O sea, la respuesta es sencilla. Todos, no hay aranceles, pero hay que cumplir con la normativa. Y entonces habría que ver exactamente esos productos, cómo se fabrican y si cumplen con la directiva de cosméticos de la UE. En el Access to Market pues, se puede encontrar información sobre esa directiva, sobre lo que hay que hacer, cómo lo hay que hacer, las declaraciones y todas esas cosas. La segunda pregunta es una pregunta muy específica. Entonces, para mí, sinceramente, no puedo contestar, evidentemente, cuáles son los requisitos, pero ahí me refiero otra vez a la herramienta, al Access to Markets. Esos serían requisitos sanitarios y fitosanitarios y habría que ver cuáles son esos, cuáles son las autoridades competentes y contar también un poco con la asistencia de las autoridades colombianas que actuarían como interlocutor con nosotros para que esos productos puedan ser aceptados en la Unión Europea. Referirme a la base de datos y a la información que hay y desde ahí esto es un poco como una madeja, hay que empezar a tirar y ver exactamente hasta dónde nos lleva la información que tenemos ahí para saber el requisito específico. Gracias, Diana. Perfecto. Y no solo tenemos interés de los asistentes y exportadores, también nuestro equipo quiere seguir aportando. Entonces le doy la palabra a Karina Batz, que tiene 2 aportes para ustedes en esta mañana. Adelante, Karina. Sí, Diana, un poco para claridad, las personas, leyendo las preguntas, las personas que dicen, bueno, tengo platos biodegradables, tengo productos de neumáticos reciclados, tengo Sacha Inchi o otros productos muy específicos. De pronto, para complementar lo que decía Pablo, aquí es importante que ustedes sepan que hay muchos de estos productos que no tienen, como decir, un historial de exportación, sino que están apenas de pronto desarrollando un mercado. El Sacha Inchi, por ejemplo, es una de estas frutas que todavía, digamos que es relativamente nueva. Entonces, lo importante acá es que ustedes, primero que todo, consulten cuál es la posición arancelaria real del producto que van a exportar. Esto lo pueden hacer de 2 maneras. Una, justamente con ProColombia, ellos tienen un centro de asesoría personalizada en donde ustedes pueden solicitar como la posición arancelaria específica del producto que ustedes quieren exportar. O 2, digamos, si ustedes quieren una respuesta un poco más oficial y sobre todo cuando son productos, como lo digo, nuevos o que recién están desarrollando un mercado, que lo hagan directamente con una consulta a la DIAN. Entonces, ustedes consultan oficialmente a la DIAN, mire cuál es la partida arancelaria de mi producto, que es este, y con eso ustedes tienen entonces realmente una seguridad y una claridad de cómo buscar la información. Una vez tengan eso, si ustedes tienen ya la clasificación específica del Sacha Inchi, por ejemplo, o de los platos biodegradables, etcétera, simplemente van a nuestra herramienta y con esa
clasificación arancelaria, sí, ya pueden ahora sí buscar toda la información específica que requieren para el proceso de exportación. Entonces, una es siempre tengan claridad que en dónde pueden encontrar la partida arancelaria, sobre todo, esto lo digo, para productos que como muchos de ustedes saben, son nuevos o recién están siendo como clasificados a nivel mundial. Y el otro tema muy importante que nos preguntan mucho acá es, bueno, necesitamos mucho apoyo y qué hace la Unión Europea para apoyar, digamos, a los exportadores colombianos en el proceso. Justamente el Access to Markets es una de las herramientas que hemos desarrollado para que ustedes puedan apoyarse en ella, en ese proceso. Ese es uno de los apoyos que damos. El otro, nosotros ayudamos a cofinanciar, digamos, muchos proyectos a través de ProColombia con sectores específicos, pero también tenemos otras herramientas que, porque vi que hacen preguntas de cómo conseguimos clientes, cómo buscamos cuánto se exporta de un producto específico. En el Access to Market, si bien nosotros tenemos un tema de estadísticas, ahí pueden ver cuánto se exporta de un producto específico, pero hay otra herramienta que también es cofinanciada por la Unión Europea, que la mencionó Pablo en un inicio, que se llama el ITC, International Trade, bueno, no me acuerdo la C de qué es, pero básicamente el ITC, que tiene la plataforma de Trade Map y Export Potential Map, que son básicamente unas herramientas también desarrolladas para ayudarlos a conseguir clientes, a ver qué mercado tiene mejores potencialidades para ustedes, toda la parte de cifras de exportación, entonces también lo pueden consultar. Eso pues como para complementar y responder varias de las preguntas, Diana. Karina, muchísimas gracias y además siguen llegando preguntas, lo que denota un gran interés en este mercado, lo que nos da la posibilidad de ver otro posible evento. Hablan también sobre si pudiéramos hacer un ejemplo sobre servicios. Hay preguntas también muy técnicas de otros productos. Vamos a poner en pantalla el slide donde ustedes también pueden directamente escribir a esta herramienta, Access to Markets. Por lo general tardan 24 horas en darles respuesta a sus preguntas. Hay todo un equipo detrás de esta plataforma que está 24 horas trabajando para poder responder a sus preguntas. Entonces, como ven en pantalla, ahí tienen, si yo tengo una pregunta muy específica de un requisito, de un producto, de una normativa, de un impuesto, de una norma de origen, la acumulación, cualquier duda que tengan, pues ahí ustedes podrán hacer su pregunta en la última pestaña que ven contacto y ahí ustedes ponen su información, su comentario, su pregunta y la envían. Y también, pues no solo desde la herramienta están dispuestos a darles respuestas a sus preguntas, sino también todo el equipo comercial de la Unión Europea en Colombia, en cabeza de Pablo Neira, que estuvo esta mañana y quienes han estado esta mañana con nosotros. También ProColombia está dispuesta a responder siempre a sus preguntas. Esperamos que este evento haya sido de utilidad para ustedes. Yo creo que cerramos con un gran resultado, con una herramienta muy práctica para ustedes. Esta herramienta, Colombia es el primer país en América Latina que lanza hoy esta herramienta que solo ha sido lanzada en Bruselas. Los invitamos a que consulten de manera seguida el Access to Markets, donde encontrarán toda la información para poder emprender este camino de internacionalización, pero sobre todo en un mercado con gran potencial, un mercado que tiene un acuerdo comercial, un acuerdo que ya trae beneficios a ambas partes y en donde Colombia y la Unión Europea aún tienen mucho potencial. Gracias a ustedes, exportadores, empresarios colombianos que siempre están buscando oportunidades, que siempre tienen el valor de querer llevar estos productos a otros mercados. Gracias por su asistencia en esta mañana. Gracias a ProColombia por ser un aliado para la Unión Europea y a la Unión Europea, por supuesto, por toda esta información que nos brindó. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Las presentaciones van a quedar colgadas ya mismo. Pueden seguir en el canal de YouTube de la Unión Europea UE en Colombia. Tenemos también en Twitter, @UE en Colombia, Facebook, Unión Europea en Colombia y Instagram, UE en Colombia. Muchas gracias por su asistencia y hasta un próximo evento. Hasta luego. Muchas gracias.